¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué el mundo está repartido como está? ¿Por qué para algunos la vida parece una autopista despejada y para otros una carrera de obstáculos? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese tema. Esa es la gran pregunta, ¿no? La que han mantenido ocupados a los sociólogos por siglos. Y la respuesta, ojo, no es simplemente suerte o casualidad. Estas diferencias son sistemáticas, están como tejidas en la propia tela de la sociedad. Y para entender esto, los sociólogos tienen un concepto clave, la estratificación social. Sé que la palabra suena un poco académica, estratificación, pero la idea es súper visual. Pensemos en las capas de la Tierra, como en una clase de geología. Hay diferentes estratos de roca, uno encima del otro. Bueno, la sociedad es un poco así. Está organizada en capas, en jerarquías. Y claro, como se imaginan, los grupos con más ventajas están arriba, y los menos privilegiados, pues están abajo. Es una metáfora muy potente. Ahora, esta idea de las capas sociales no es algo nuevo. La desigualdad ha sido una constante en la historia de la humanidad, pero la forma de organizarla ha cambiado un montón. Vamos a hacer un repaso súper rápido de los 4 sistemas principales que han existido. A ver, hemos pasado por sistemas brutales como la esclavitud, donde una persona era literalmente una cosa, o el sistema de castas, donde el destino quedaba sellado desde el nacimiento. Luego vinieron los estamentos en la época feudal, pero el sistema que realmente nos define hoy es el de clases. Y aquí está la clave, a diferencia de los otros, no se basa en teoría en la ley o la religión, es más económico, más fluido. Se supone que permite que la gente se mueva entre esas capas. Y es aquí donde la cosa se pone buena. Porque para entender qué es eso de la clase, tenemos que ir a los 2 pesos pesados de la sociología, Karl Marx y Max Weber. Y sus ideas, créanme, iniciaron un debate que sigue más vivo que nunca. Para Karl Marx, la cosa era bastante directa, casi en blanco y negro. Todo se reducía a una pregunta muy simple. ¿Sos dueño de los medios para generar riqueza o tenés que vender tu tiempo y tu esfuerzo para poder vivir? Esa relación con la propiedad era, para él, lo único que definía tu clase social. Punto. Y el concepto fundamental para entender a Marx es este: los medios de producción. ¿Qué es eso? Pues todo lo que se necesita para fabricar cosas y crear valor. La tierra, las fábricas, las máquinas, el capital. Y según él, la sociedad se parte en 2 grandes bloques: los que tienen todo eso, los capitalistas, y los que solo tienen su fuerza de trabajo para ofrecer, los obreros. Y ojo, porque para Marx esta relación no era para nada amistosa. Era una relación de explotación. Su argumento era que los trabajadores crean más valor de lo que les pagan en su salario. Esa diferencia, ese extra, que él llamó plusvalía, se la queda el capitalista. Y ahí, justo ahí, estaba para él el motor de toda la desigualdad del sistema. Pero entonces llega Max Weber y dice, un momento, la cosa es mucho más compleja. Para Weber, el análisis de Marx se quedaba corto, era demasiado simple. Él creía que la estratificación social tenía varias dimensiones, no solo una. Weber nos pone 3 cartas sobre la mesa. Primero, la clase, que sí tiene que ver con lo económico, pero no solo con tener propiedades, sino también con las habilidades o títulos que uno puede ofrecer en el mercado laboral. Segundo, el estatus, que es el prestigio, el honor social. Piensen en alguien con un apellido importante pero sin un peso. Y tercero, el partido, que es básicamente el poder político, la capacidad de organizarse con otros para influir en las decisiones de la sociedad. Entonces, para resumir, donde Marx veía una lucha única y fundamental entre 2 bandos definidos por la propiedad, Weber nos muestra un mapa social mucho más detallado, con más capas, más matices, y donde los conflictos pueden venir de muchos lados diferentes, no solo del dinero. Bueno, ya tenemos las teorías de estos 2 gigantes, pero ¿cómo se ve esto en el mundo de hoy? Dejemos la teoría por un momento y veamos cómo se reparte el pastel en la realidad. Para darnos una idea de la escala de la desigualdad, quiero que nos fijemos en un solo número. Es un dato de un estudio en Gran Bretaña, pero créanme que la foto es parecida en muchos otros lugares. El número es 19%. ¿Qué se imaginan que significa? Bueno, aquí está. Ese 19% es la parte de toda la riqueza personal. Todo el dinero, propiedades, acciones, que está en manos de apenas el 1% más rico de la población. Pensemos en eso un segundo. Casi una quinta parte de todo, controlado por un grupo minúsculo de personas. Esto nos da una idea bastante clara de cómo se concentra el poder económico en la cima. En general, hoy podemos hablar de unas 4 grandes capas. Arriba de todo, una clase alta, muy pequeña pero con un poder inmenso. Luego, una clase media muy grande y súper diversa. Más abajo, una clase trabajadora,
que antes era enorme pero se ha ido achicando. Y en el fondo, lo que algunos llaman infraclase, un grupo que enfrenta las mayores dificultades y exclusión. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué tan fácil es moverse entre estas capas? ¿Se puede, de verdad, subir por esta escalera social? Vamos a hablar un poco de la movilidad social. El concepto es bastante sencillo. Es simplemente la capacidad de las personas y de los grupos de moverse, para arriba o para abajo, en la estructura socioeconómica. Es la idea de que tu punto de partida no tiene por qué ser tu punto de llegada. Los sociólogos la miden de dos formas principales. La movilidad intrageneracional, que es cómo te mueves a lo largo de tu propia vida, y la intergeneracional, que compara dónde llegaste vos con respecto a dónde estaban tus padres. ¿Y qué dicen los estudios? Pues sí, hay bastante movilidad hacia arriba, sobre todo porque la economía ha cambiado y ahora hay más trabajos de oficina y profesionales. Pero, y este es un pero muy grande, la mayoría de esos movimientos son pasitos cortos. Dar un salto gigante de la base a la cima de la escalera, eso la verdad es extremadamente raro. Y esto nos trae a la reflexión final, a la gran pregunta de fondo. Nos gusta creer que vivimos en una meritocracia, ¿no? Un sistema donde el que se esfuerza y tiene talento, llega. Pero, ¿es tan así? ¿O el lugar donde nacemos sigue teniendo la última palabra? Esta es la discusión que realmente importa, la que define nuestra idea de una sociedad justa. ¿Qué pesa más en la balanza del éxito? ¿Las ganas que le ponemos y lo buenos que somos en algo? ¿O el apellido, el barrio y la cuenta bancaria con la que empezamos a jugar? Investigadores como Brin y Goldthorpe se han pasado la vida estudiando esto. ¿Y a qué conclusión llegan? Que la respuesta es complicada. Claro que el mérito personal cuenta y mucho, pero el origen de clase sigue siendo una fuerza poderosísima, como un viento de cola para los que nacen arriba y un ancla para los que nacen abajo. Y cerramos con esta pregunta, que es casi una paradoja. Si una persona que viene de un entorno con menos oportunidades tiene que demostrar el doble o el triple de mérito que alguien privilegiado para llegar al mismo lugar, ¿podemos honestamente llamar a eso una meritocracia? Ahí se las dejo para seguir pensando.